Vale. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con la primera mesa de la jornada, actualización de información sobre VIH, y el primer ponente que tenemos con nosotros es Álvaro Cecilio Irazola. Él es médico en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y nos va a hablar de el VIH a lo largo del tiempo. Ya estamos, sí. Buenos días. No, que pensaba que igual presentabas al resto de la mesa. Bueno, pues muchas gracias a todos por acudir y a los que estáis en la distancia. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y nada, vamos a hacer un poquito de, bueno, una revisión un poquito inicialmente ardua, pero sobre todo quería exponeros más un poquito la visión desde el punto de vista del facultativo que ve a los pacientes con VIH, que para nosotros, para los médicos, somos los más importantes, pero evidentemente eso no somos más que una pequeña pieza en el engranaje global del manejo de esta enfermedad. Entonces, como somos muy egocéntricos, estamos siempre con nuestros rollos y con nuestras... Queríamos bajar al barro de la calle porque muchas veces deshumanizamos un poquito lo que es la asistencia y perdemos ese importante abordaje del paciente como una persona global, que es un paciente con una enfermedad, pero en el que la enfermedad está formando parte de él, junto con muchas otras cosas y problemas y cosas buenas y malas que tiene, ¿no? Entonces, muchas veces la vorágine del día a día nos arrastra, y yo el primero. Y siempre intentamos en estas jornadas, y más de cara a un SIDA, ver esa otra parte, intentarnos poner en el lado más del paciente, incluso de lo que nos intentamos poner cada día, para abordar el manejo de una persona que tiene una enfermedad, en este caso una infección, en todo lo que le afecta en el momento actual y en lo que le puede afectar en el momento futuro, ¿no? Entonces, veréis que os voy a ir hablando de distintas cosas pues muy más técnicas de lo que hacemos los médicos en el día a día, pero siempre intentaré abordar en cada una de las diapositivas lo que creo que es importante de cara al día a día, y también cómo veo yo lo que tenemos con los pacientes, porque podemos ver el médico desde un punto de vista, pero, por ejemplo, de cara al tratamiento, pues intentar ponernos en lo que puede ver el paciente, los pros, los contras, y valorar pues en qué situación estamos actualmente, ¿vale? Ante todo, pues dar las gracias a todo el equipo de OMSIDA por su trabajo diario, y vamos, inestimable, al doctor Vici, compañero y amigo, por la presentación, y bueno, en principio, gracias a todos y un agradecimiento que haré al final. Jolín, sí que está duro. Bueno, si estamos hablando de la enfermedad o de la infección de VIH a lo largo del tiempo, tenemos que valorar, pues bueno, que todo el tiempo pasa para todos, que no es lo mismo lo que veíamos, evidentemente, o lo que veían nuestros compañeros cuando empezaron con la epidemia hace muchos años, que lo que vemos ahora. También es verdad que generalmente tendemos a pensar que todo lo anterior siempre fue mejor para todo, pero es verdad que respecto a la infección VIH y a la enfermedad de SIDA, pues como veis aquí la foto esta tonta del casete, pues bueno, no todo lo anterior fue mejor, ¿no? En aquellos tiempos eran tiempos muy duros, como han explicado, una infección aguda que se llevaba por delante a mucha gente joven, pues quintadas enteras, pues desde los que lo hemos vivido en el pueblo cuando éramos pequeños a los que lo habéis vivido desde la asistencia, o ya sea sanitaria o social o en el entorno. Entonces, basándonos en el origen de la infección, al principio parecía que era una historia triste. Era, pues como me decían mis mayores, pues gastábamos más sudarios que oncología, ¿vale? Hasta un tiempo actual en el que lo que hablamos en la consulta o lo que los pacientes enfocan en su día a día, pues son otros temas que casi son... La infección del VIH es un tema, a veces puede parecernos hasta menor, ¿vale? Que no lo es, pero que pues ha convertido en una rutina en el que abordamos muchos otros aspectos que no solo el control virológico, inmunológico de la infección. Y entre medias, pues tiempos de incertidumbre, tiempos de novedades, tiempos de fármacos en distintas combinaciones, con sus efectos secundarios, pero que al final nos han conseguido llevar a la situación actual.
Bueno, pues a lo largo del tiempo todos conocéis, y si no os lo pongo aquí, las primeras publicaciones de los primeros casos de esas enfermedades atípicas que se conocían pues más someramente de otros entornos, pero no en el contexto de pacientes jóvenes o en otros contextos. Por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, que no era la infección una neoplasia de un paciente anciano, sino que eran pacientes jóvenes, que es como empezó la epidemia y como empezó esa fase dura, esa fase cruel muchas veces, en la que al principio los médicos, yo afortunadamente pues soy de unas generaciones posteriores, no me ha tocado tanto hacer así, pero otros compañeros y otras profesionales de los que aquí hay gente en la sala, pues lo han vivido y lo han sufrido, ¿no? Entonces, esas infecciones oportunistas, esos tumores muy avanzados que se llevaban a los pacientes, ya fueran jóvenes, mayores, por una vía de contagio o por otra, y inicialmente no se conocía el motivo, hasta que poco a poco y lentamente, con mucho trabajo y mucho esfuerzo tanto de laboratorio, de ciencia básica, como de los clínicos que atendían a los enfermos, pues consiguieron identificar la infección, posteriormente conseguir ver sus mecanismos de función y cómo podía conseguirse un control inicialmente de lo más elemental, que eran las infecciones y las neoplasias, y posteriormente de la propia infección y de la inmunidad de los pacientes, para conseguir mejorarla y que primero no murieran y luego no enfermaran de otras cosas y posteriormente sobrevivieran y vivieran hasta la actualidad. Y tenemos, pues bueno, hay ejemplos de pacientes que sufrieron, lucharon, y los vemos en la consulta. Y cuando nos ponemos a hablar de otras cosas ahora, como de la tensión o de mira, el fumar o el azúcar, pues no debemos olvidar todo lo que había por detrás, y que son auténticos guerreros que, en conjunto con todos los que hemos atendido o han atendido en el pasado a la infección, pues han llevado a que estén aquí. Vale, que igual me veis aquí con la pantalla, ¿no? No sé si me he dejado. Lo veis, ¿no? Es que lo intento minimizar. ¿No? Que me dice de intentar minimizar esto o ocultarlo. Bien, vale. Sí, como luego todas tienen título. Bueno, perdonad. Aquí está oculta. ¿Esto? Ah, vale. Vale. Bueno, os había puesto esta cronología de la infección del VIH, y no hay que hablar solo de la infección, sino de la respuesta a la infección. Como inicialmente pues había que identificar al microorganismo, estaba pues el estigma de esos primeros pacientes que parecía que los encajábamos en 3 grupos y que solamente ellos podían tener la infección, hasta que se categorizó la forma de contagio y se pudo avanzar en intentar hacer medidas preventivas. Cómo llegaron pues el final de los años 90, donde todavía pues había el problema de la transmisión vertical, la transmisión mediante usuarios de drogas por vía parenteral, con la importancia que tuvo en todos aquellos momentos pues la asistencia a los pacientes con adicciones, en concreto la adicción a drogas por vía parenteral, con las coinfecciones que eso llevaba, no solo la infección del VIH, sino todos aquellos pacientes que también se coinfectaban con virus hepáticos como la hepatitis B o la hepatitis C, y lo que ello conllevaba a largo plazo, que podía ser pues incluso el fallecimiento, no por el
VIH-Sida, sino por tener una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma, un cáncer de hígado. Posteriormente llegó la revolución del tratamiento antirretroviral de alta eficacia, cómo se empezó a poder controlar de una forma más eficaz la replicación viral y cómo empezó a subir los linfocitos CD4, esos que intervienen en el manejo de todas las infecciones del organismo y que son los que tanto seguimos en la consulta en estos pacientes, que son los que se ven más afectados por la infección, y cómo luego empezamos ya a hablar de otras cosas, de hacer tratamientos más simples, tratamientos que se mejorasen la adherencia, que empezase a haber menos comorbilidades, que los pacientes no, una vez que tuvieran controlado la carga viral o la mejoras en la inmunidad, pues fueran capaces de tomar la medicación mejor o tuviesen menos efectos secundarios en los fármacos. Y ya llegamos a una fase del siglo XXI en el que ya luchamos pues, por los objetivos que antes se han declarado, para que todos los pacientes puedan estar diagnosticados, todos en seguimiento y en tratamiento y con control inmunovirológico, y toda la lucha que llevamos desde hace tiempo y que hay que seguir respecto al estigma y otros ámbitos sociales y todo lo que rodea al enfermo con VIH y la discriminación de género. Entonces, este árbol que ha empezado en una infección pues, que mataba, a lo que, como hablábamos, una infección crónica en el que hay que abordar distintas pinceladas que son muy importantes y en el que, como se han manifestado antes, y ahora os revelaré también el pronóstico de la infección y del paciente con esta infección, se está equiparando al de la población general como una enfermedad crónica controlada, con todo lo que ello lleva, con parámetros pues, que seguimos los médicos, como la inflamación, los riesgos que eso provoca pues, a nivel de envejecimiento cardiovascular y otros, pero en el que... Perdón. A ver si se ve. Sí, vale. Lo importante, bueno, pues que la evolución de la infección, hay cada vez mayor prevalencia de pacientes con VIH, porque sigue habiendo contagios, no se ha parado por completo el contagio de la infección, pero afortunadamente los pacientes con enfermedad diagnosticada SIDA y los nuevos casos de diagnóstico en cualquier edad están bajando, ¿vale? Eso es algo favorable y además, como vemos en estas gráficas de ONU-SIDA, el número de nuevas infecciones de VIH van bajando. Tenemos el pico ahí en los años 94-96 y como a raíz de la introducción del tratamiento antirretroviral de alta eficacia, pues ha ido disminuyendo progresivamente. Lo mismo con respecto a las muertes relacionadas con SIDA, con enfermedad avanzada con criterio de SIDA. Tuvimos el pico ahí al final o principios de los 2000 y nuevamente ha vuelto a descender por este mejor control que tenemos actualmente de la infección. Hay que recordar que vivimos en un primer mundo, que tenemos un beneficio en cuanto al acceso a la medicación, al seguimiento social, al seguimiento sanitario, a todo el abordaje que se puede hacer en una sociedad de un primer mundo como nosotros, y todo lo que pues, se publica, todo lo que muchas veces hacemos los médicos, parece que estamos englobados en este primer mundo, pero no debemos olvidar que la mayor prevalencia de infección VIH se ubica en otros países, en otros continentes, y que pues, fenómenos como hemos hablado de la inmigración pueden hacer que la incidencia aquí sea el porcentaje respecto a la población local sea mayor, pero no debemos olvidar que el problema está ahí, que esos pacientes necesitan la asistencia igual que un paciente que se le acaba de diagnosticar aquí en el Miguel Servet o en pleno centro de Madrid o Barcelona, ¿vale? Entonces, todos esos pacientes, toda la actividad que tiene pues las organizaciones a nivel global se tienen que ir dirigidas también a esto, porque no tiene nadie que desmerecer las posibilidades de tratamiento. Lo que pasa es que nos enfrentamos pues a muchos otros problemas ya a nivel pues político general,
y a nivel local, muchas veces de que podamos acceder a los tratamientos. Pero no debemos perder en perspectiva que somos una pequeña porción de un manejo mundial de la infección, ¿vale? Ya se ha hablado hace un momento de que hemos abandonado los objetivos del 90-90-90, que eran para 2020, y ONUSIDA propone estos 95, que incluyen pues desde el 95% de tratamiento en prevención para aquellos que conozcan el estado de infección VIH, que empiecen tratamiento, pero bueno, acabando en otros 95 como el que el 95% de las mujeres puedan tener acceso a las pruebas y al tratamiento del VIH y a su salud reproductiva. Entonces, debemos tener claro que aquí o en otros entornos puede ser más fácil, pero en otros más difícil, y nunca olvidar que todo empieza por el diagnóstico. Y en esto sí que, pues, haciendo hincapié con la Directora de Salud Pública, es muy importante labores como las que se hace pues aquí en el CIPI, en el diagnóstico precoz, de cómo una quinta parte de los diagnósticos de todo Aragón pues lo hace una ONG. Entonces, cualquier herramienta es válida, desde la farmacia que hace pruebas de saliva, porque todo diagnóstico que se haga intentamos evitar que haya un diagnóstico precoz, porque eso luego lo vemos en el hospital, lo vemos en las consultas, y muchas veces te llevas un poco las manos a la cabeza de qué drama si este paciente hubiéramos podido hacer un diagnóstico propio desde el mundo sanitario. Ya no digo el paciente que pueda acceder o no a un diagnóstico de motu propio, sino desde el propio entorno social o sanitario, porque esa es la clave de que todos estos 95 puedan llegar a su ser, ¿vale? Si no empezamos por ahí, y las epidemias en el fondo lo fundamental es el diagnóstico. Si no tenemos el diagnóstico, todo lo demás, que puede ir de serie más fácil o menos fácil, no va a llevar a cabo. Y en ese caso, como digo, es muy importante la colaboración de ONUSIDA, y de entidades como OMSIDA. Esto, pues bueno, lo que decíamos, a pesar del progreso, pues en muchos países, en muchas comunidades, pues todavía les cuesta, y sigue habiendo muchas personas que fallecen por enfermedad SIDA, ¿vale? Entonces no debemos despistarnos. A nivel local, a nivel español, por ejemplo, pues estos son los casos de SIDA desde el año 81, con los datos que tiene el Ministerio, con las vicisitudes que tienen las comunicaciones por parte de las comunidades autónomas, y vemos que se solapa con la visión global que teníamos a nivel mundial del descenso en los casos de SIDA. Y como incidíamos anteriormente, sigue siendo especialmente importante el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque nos siguen llegando casi el 50%, un poquito menos, de pacientes con nuevo diagnóstico VIH con enfermedad tardía, ya sea con menos de 350 C4 y o una enfermedad definitoria SIDA. Entonces, que estos son números, parece que en la tabla no es importante. Cuando vemos un paciente con un nuevo diagnóstico, tenemos que tenerlo en cuenta, y el abordaje precoz y el diagnóstico precoz es lo que tiene que llevarnos a intentar disminuir estos quesitos de diagnósticos tardíos en España. Los nuevos diagnósticos parecía que descendían un poquito, tuvieron el escalón del año del COVID, pero bueno, tenemos que enfrentarnos a seguir reduciendo estos nuevos diagnósticos, siempre y cuando sea que hay menos transmisión de la enfermedad. Y luego, bueno, respecto a lo que es el tratamiento, que es lo que más vivimos en el día a día y lo que os quería dar unas pinceladas ahora, pero bueno, no es nada que probablemente os sea desconocido. Comenzamos desde el descubrimiento del VIH y aquellas monoterapias que solo eran pues bueno, un poquito de maquillaje, el temor de los pacientes a tomar el tratamiento, porque aquellos que empezaban eran los que peor iban, pero porque tenían más comorbilidad y muchas infecciones relacionadas con SIDA o tumores debido a su estado de inmunodepresión avanzado. Posteriormente apareció el tratamiento de alta actividad en el año 96, como la aparición de los inhibidores de proteasa, pues simplificó y mejoró el tratamiento y los efectos secundarios, como la aparición de los STR o las pastillas de tratamiento único, todo en una sola pastilla, favoreció la comodidad y lo que es muy importante antes y ahora, que es la adherencia de los pacientes al tratamiento. Posteriormente llegamos a la era de los modernos, la integrasa, es otro mecanismo de control de la infección de VIH que hace que las pautas se puedan aplicar a más pacientes, que haya menos problemas de interacciones con otros fármacos, pacientes que están con neoplasias, y pues ya llegamos a tratamientos actuales que nos es desconocido a casi ninguno, supongo,
que es el planteamiento del tratamiento inyectable con el abandono de la medicación oral, con todo lo que eso supone, que desde el punto de vista médico, pues en general es continuar con un tratamiento efectivo. No hay diferencia en los casos en los que se pone bien indicado respecto al tratamiento oral, sino también otros aspectos que valora el paciente: su calidad de vida, su menos discriminación en el ambiente pues, personal o laboral, o la reducción del estigma. Entonces, bueno, esos son algunos de los ámbitos y es lo que vamos a desgranar un poquito ahora. Respecto al manejo del tratamiento de la infección, os voy a poner ahora unas pinceladas de lo que hacemos los médicos y en qué nos basamos para los tratamientos. Muchas veces son desde tablas de estas guías, que son guías nacionales, guías europeas, que las elaboran profesionales a nivel, pues bueno, en este caso español, como esta que os pongo, que es la oficial del Grupo Español de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Infecciones y Microbiología Clínica, que es la que seguimos los médicos que en general atendemos a la infección de VIH, y es la que tenemos presentes compañeros en la sala que han participado hace años y participan actualmente, y que la verdad que son un orgullo, tanto a nivel local como a nivel internacional. Se equiparan al manejo y la calidad científica que tienen con otras de otros países que nos pueden parecer que son punteros en el manejo de la infección VIH. Pues nosotros también lo somos, ¿vale? Tenemos a veces que sacar un poquito de orgullo porque el trabajo científico que se hace a nivel español es excelente y reconocido mundialmente además. Bueno, os había puesto ahí las pautas de inicio, las recomendaciones que tienen las guías para hacer los cambios de tratamiento, en que nos basamos. Todas esas siglas son los distintos compuestos que llevan los fármacos y que en el fondo se traducen en la pastilla o las pastillas que toma el paciente en su día a día, o las inyecciones que se pone para el tratamiento del VIH. Estas son las guías europeas actualizadas de este mes en la reunión del Grupo Europeo de Estudio del VIH y del SIDA, y vemos que, bueno, si desgranásemos, no son especialmente diferentes a las guías españolas, y en el que de nuevo pues se basan en tratamientos los más actuales, que son la combinación de dos análogos de inhibición de la transcriptasa, que es un mecanismo que tiene el VIH para replicar, junto con un tercer agente. Normalmente en la actualidad son los inhibidores de integrasa, pero también se puede combinar con análogos, y también existe indicación en pautas alternativas con inhibidores de la proteasa, pues el último más actual y el que más se usa, que es darunavir, ¿no? Entonces ahí os pongo los distintos regímenes y cómo, en virtud del paciente, cómo viene en el día a día, cómo elegimos tanto el tratamiento de inicio como el manejo a posteriori, si necesita cambios, ya sean necesarios o por cambio voluntario del paciente, como estábamos hablando. En tratamiento de los pacientes naïf, en los pacientes de nuevos diagnósticos, bueno, pues lo que se basa en las guías son en los ensayos clínicos, que vais a ver ahora un montón de fotos de diseños de ensayos y cómo son los resultados. Es un poquito abigarrado, pero en el fondo es lo que los médicos nos basamos, y cómo es la ciencia la que apoya todas las decisiones que luego en la práctica clínica el paciente ve en forma de tómate esto o no tómate lo otro, ¿vale? Entonces, bueno, están desde el tratamiento con dos análogos y un inhibidor de integrasa en una sola pastilla que se llama Victegravir, pues que son eficaces a lo largo de mucho tiempo. Tenemos estudios en vida real que se publican con cortes españolas de muchos pacientes, en los que se ve que el tratamiento es eficaz, que se mantiene, que persiste el control viral, el control inmunológico en pacientes que empiezan el tratamiento, pacientes que cambian. Tenemos estudios con otro fármaco, que es otra combinación de dos análogos y otro integrasa, que se llama el dolutegravir, que también es conocido. Pues este es el ensayo que permitió el aval científico para su comercialización y empleo, que lo usamos muy a menudo. Este es el otro cambio en la forma de abordar el tratamiento de los fármacos. Siempre estamos con dos análogos y un acompañante. Bueno, pues en base a la potencia de uno de estos fármacos y en otros estudios iniciales que se había tenido con inhibidores de la proteasa, se planteó el tratamiento, que es en un escenario difícil, que era con solo dos fármacos, con un inhibidor de la integrasa y uno de los inhibidores análogos, hacer un tratamiento en pacientes naïf, en pacientes que no han recibido ningún tratamiento para el VIH, y empezar con dos fármacos. Era algo rompedor, era algo novedoso, y que sin embargo vemos que es eficaz, como avalan las guías y como veis en
en las gráficas que pues con respecto a otros tratamientos triples, por ejemplo, en este caso pues continuaba la eficacia a lo largo de los años. Ahí veis las escalas son en semanas, que es como se suelen medir los estudios, pues bueno, casi llegando a los 2 años, con persistencias del control y sin fracasos biológicos en torno al 90%, que es un éxito comparado con lo que habíamos tenido anteriormente. También está el tratamiento con inhibidores de la proteasa, como decía, una combinación de 2 análogos y un inhibidor de la proteasa como darunavir potenciado, en el que lo mismo, el estudio demostraba que también era eficaz para el tratamiento de pacientes de nuevo diagnóstico. Luego está el concepto de simplificación, es lo que vemos muchas veces cuando tenemos un paciente que está en un seguimiento y que está bien controlado, está indetectable, pero aparecen cosas, porque los pacientes pues les pasan cosas. Les pasan cosas en su salud, en su vida personal, en su vida social que puedan hacer que necesite una modificación del tratamiento. Ya sea porque tienen una enfermedad de otro tipo, de índole cardiovascular, o de problemas neurológicos, o le tienen que dar otra medicación porque pues, tiene una epilepsia o tiene un cáncer. Entonces podemos estar abocados a cambiarlo, o simplemente porque el tratamiento a veces da efectos secundarios y hay que modificarlo. En ese caso, pues lo mismo, tenemos otras opciones para pasar tanto a 2 fármacos como a tratamientos de 3 fármacos, y lo mismo, se van demostrando en los distintos estudios, muchos de ellos con pacientes españoles en consultas nuestras de cualquier ámbito de la geografía nacional, lo cual hace que todavía tenga más representación y más valor estos ensayos clínicos que demuestran la utilidad de los fármacos, porque han salido de aquí, han salido de nuestros pacientes, ¿vale? Sobre todo de ellos, que son los que vienen, toman la medicación y se esfuerzan en el seguimiento cada día. Pues bueno, esto es otra combinación de 2 fármacos que también sirve para el control de simplificación o de cambios por otros motivos. Y la novedad en los últimos tiempos es el tratamiento inyectable. Tratamiento inyectable, del que creo que luego supongo que otros compañeros hablarán más, pues ha supuesto también un cambio de la mentalidad, ¿no?, de abordaje del paciente. Ahora ya no es solo que el médico te diga, que es lo que hablamos a veces con los pacientes, tienes que tomar esto, tienes que tomar lo otro. Ya no somos médicos de hace 50 años. Somos médicos que tenemos que embebernos en la situación personal del paciente, ver qué es lo que puede ser mejor, desde luego, para su salud, pero también darle voz a él en que nos pueda decir que algo podemos cambiar para él y para hacerle mejor la vida. Porque esto ya no va solo de controlar el virus, de controlar la inmunidad, de que no tenga enfermedades, sino de mirar más adelante, que su vida y su día a día sean buenos, eficaces, y que además en el largo del tiempo no aparezcan las complicaciones que tienen los pacientes que van ganando edad, que no los médicos, que no ganamos edad, siempre nos quedamos jóvenes, ¿vale? Entonces, en este caso es el abordaje con el tratamiento inyectable, que veis que bueno, ha tenido un montón de ensayos, primero para ver que era eficaz, después para hacerlo en vez de cada mes, cada 2 meses, luego compararlo con un tipo de tratamiento oral, compararlo con otro tipo de tratamiento oral, y luego ver la vida real, cómo lo toleran los pacientes, ¿vale? Y esto es lo que vemos cada día en la consulta, de si un paciente, su día a día, su vida actual, primero porque el virus lo permite y la situación actual lo permite, y segundo porque eso le pueda beneficiar. Entonces, es verdad que hay pacientes que hay que decirle que no cumplen criterios, pero otros, los que sí que encajan dentro del manejo, pues en general son muy bien aceptados. La tolerancia es la habitual de un tratamiento inyectable, pues las inyecciones duelen y molestan, pero posteriormente los pacientes, las reacciones, ya nos lo explicarán, probablemente son menores y nos lo refieren menos, y la satisfacción que nos cuentan es pues plena, ¿vale? Y bueno, pues hay distintos tratamientos que nos permiten simplificar y hacer que el paciente esté bien controlado. Y respecto al manejo de los inyectables, os pongo esta diapositiva aquí, que es de un congreso internacional reciente que ha habido este año en 2023, en el que hablan de la satisfacción después de 6 meses de llevar el inyectable. Pues bueno, si el paciente estaba contento o no. Entonces vemos que evidentemente el que cambia esto, aparte que se lo ofrezcamos, es porque él quiere, sabe que va a ser, no es lo mismo tomar una pastilla que pincharse. Muchas veces al principio son pacientes muy motivados, pero luego al final también queremos evaluar si realmente eso continúa, si no es la efusividad del principio del cambiar. Y bueno, pues en estudios en vida real como estos
nos permiten ver que sí, que el paciente continúa muy satisfecho con el tratamiento actual y que estaba dispuesto a cambiarlo y por eso continúa y persiste en la medicación inyectable. Otro ámbito de prevención, que es muy importante, que es el de la PrEP. Pues bueno, aquí tenéis los estudios más importantes que dieron pie a poder dar una medicación para evitar el contagio de la infección VIH. Eso en España está bastante tasado, tiene de los dos modelos que hay de administración de tratamiento, pues aquí se opta por el modelo diario, por sus ventajas y sus inconvenientes, sobre todo por sus ventajas. Pero bueno, lo vemos en el día a día y no hay que olvidarlo, que es otra herramienta más de la prevención en aquellos casos con elevado riesgo. Es un tratamiento eficaz y bueno, pues ya tenemos cosas aquí que nos están llegando, como que ya hay un ensayo que es este que os pongo en la pantalla, que permite el tratamiento inyectable de PrEP cada 2 meses, en vez de tomar una pastilla cada día. Esto todavía no está aprobado en España, pero ya veis que se dan pasos también en la PrEP, en la investigación y el manejo de los fármacos. Y luego os dejo algún apunte de un futuro cercano, que tenemos pues fármacos nuevos que llegan a nuestro panel de herramientas de tratamiento, pues otros fármacos que nos van a permitir elegir más el paciente, individualizar si esta combinación es justo la más adecuada para nuestro paciente. Pues bueno, siguen habiendo avances y ensayos que siguen avalando la disponibilidad de nuevos fármacos o el empleo de otros ya conocidos, y que por ejemplo el lenacapavir, que se empleaban en pacientes multitratados con malos controles porque era muy resistente su virus, y que bueno, pues se puede estar empleando fármacos que ya empezamos a hablar, ya veis ahí en una de las cuadraditos que la administración de este fármaco es cada 6 meses. ¿Vale? En este ensayo se acompaña de una pastilla oral diaria, pero ya veis que los cambios también en los mecanismos farmacéuticos de los fármacos permiten pues que incluso dispongamos ya de herramientas en un futuro cercano que nos van a permitir probablemente tratar a pacientes con inyectables cada más tiempo incluso que lo que tenemos ahora de 2 meses. Entonces, el futuro está aquí y hay que ir preparándonos para él, ¿vale? Y lo mismo pues con otros tratamientos como pastilla para la PrEP una vez al mes, ¿vale? Pues esto ya se está haciendo ensayos para intentar avalarlo y luego veremos si se puede aprobar y aplicar a los pacientes, pues en vez de tener que tomar PrEP todos los días, pues tomar una pastilla mensual. Así que puede que esto lo veamos. En resumen, pues bueno, os ponía ahí el tratamiento antirretroviral como está actualmente, de inicio, o 3 drogas o 2 drogas, en 2 drogas en una sola pastilla o en 2 o 3 pastillas al día, y cuando es 2 drogas es un comprimido diario. Y cuando tenemos que hacer cambios, pues lo mismo, o 3 fármacos o 2 fármacos, y ya tenemos la disponibilidad del inyectable, ¿vale? Y nada, como conclusión es lo que hablábamos antes, la importancia de la mejora en la calidad de vida, ¿vale? A mí me gustan mucho estas gráficas porque permiten equiparar al paciente VIH recién diagnosticado, uno que ha podido venir hace una semana a un SIDA, un chico joven que se acaba de contagiar, como su pronóstico hace unos años era el ominoso que hemos visto al principio, y como ahora, si hace un diagnóstico precoz y tiene una buena inmunidad de base cuando se diagnostica, podemos alcanzar una supervivencia en la población general similar, y ya veremos si no incluso mejor, porque también es verdad que los pacientes, como los seguimos tanto, a veces incluso nos adelantamos a las enfermedades o los problemas que tiene diagnosticándonos un poquito más precozmente. Y lo que también se ha comentado antes, ¿cuáles son las causas de fallecimiento de nuestros pacientes con VIH que tienen un buen control inmunológico? Pues es que afortunadamente ya no se mueren de SIDA y otras enfermedades, no se mueren de cirrosis y hepatocarcinoma, sino que ya vienen a nosotros pues las neoplasias, los tumores, epidemias muy severas y que debemos controlar o intentar abordar rápidamente, como las causas de salud mental y el suicidio y la enfermedad cardiovascular. Entonces, que no todo lo amargo que te veíamos al principio, pues ahora es un momento feliz, pero va a ser todavía más feliz y tenemos que confiar y trabajar para ello. Y con esto pues me despido, os doy las gracias y para lo que queráis.
Bueno, la siguiente ponente es Emma Fernández González. Ella es enfermera, trabaja en A Coruña en el complejo hospitalario universitario y nos va a hablar de los cuidados enfermeros con la llegada de la nueva medicina personalizada para el VIH. Vamos a hablar. Igual necesito ayuda. ¿Dónde está la...? Sí, pero... ponencia, esto está. Llegaremos, ¿eh? Bueno, pues nada, me lo presento. Ya hay que abrir el Zoom. Pues nada, escape. Sí. Ahí. Ese. Y ahora compartir pantalla. Compartir. Y hay que seleccionar la pantalla. Esa es la que no es de trabajo, la que está más delante. Bueno, pues no. Lo tendremos controlado. Buenos días. ¿Sí? Buenos días, soy Emma, como decía la compañera, trabajo en el Hospital de La Coruña y primero de todo dar las gracias a todos vosotros por estar aquí, a los organizadores, como no, y a la gente que está también viéndonos por streaming. Y bueno, que es un lujo que sea la 13ª. Es un lujo que se hagan este tipo de actividades que son tan necesarias, que ahora yo intentaré hablar un poco sobre esto. Y en honor al compañero que nos ha dejado, que sé que hacía un trabajo excelente, pues vale la pena pues estar todos aquí. Ver gente joven me encanta, esto de la cambio, ¿cómo es? La regeneración es importante y creo que bueno, pues entre todos podemos aprender mucho. Voy a intentar hablar de lo que sé, de lo poco que sé, que es de los cuidados enfermeros en el mundo del VIH. Yo me dedico al VIH desde hace bastantes décadas bueno, creo que es un ámbito, para mí es apasionante y me gusta transmitirlo desde donde lo vivo, desde donde trabajo cada día, y me consta que muchas compañeras lo hacen igualmente. Siempre la idea de compartir desde dónde trabajamos o desde dónde debemos trabajar enfermería, del marco teórico del que partimos, que es la idea de no solo el abordaje físico o el abordaje de infección, sino la definición de que tiene que haber un estado de bienestar tanto físico como psíquico como social, y no solo la ausencia de enfermedad. Cuando hablamos de salud y de prevención, en el caso de enfermería es fundamental, ¿no? Nuestra pata de trabajar la prevención. También dejar bien claro que en cualquier patología crónica el abordaje multidisciplinar e intersectorial es clave para el manejo, y como no, pues estamos ya en una fase de cronicidad desde hace ya tiempo y hablamos de cronicidad desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer un abordaje multidisciplinar, interdisciplinar, y ya mucha gente habla de transdisciplinar y intersectorial como base. No olvidar que eso es importante, y que sobre todo la gente joven, y lo que comentaba Álvaro antes,
los que no han vivido las primeras épocas, y muchos de nosotros ya no vivimos los 80, pero profesionalmente hablando, pero no nos podemos olvidar, y si nos queremos dedicar a cuidar a personas con VIH tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que saber qué es lo que se ha vivido, qué es lo que ha vivido las personas con VIH de largo recorrido y las nuevas, porque es la manera de ayudar también a los nuevos que viven todavía. Nosotras en la consulta lo ves cada día, que lo primero que te pregunta un nuevo diagnosticado es cuándo me voy a morir, y dices, pero ¿cómo puede ser esto? Pues sí, esto sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque arrastran la construcción social que se hizo en los 80 cuando inicia la epidemia. Sí, se hizo tan bien, ¿no? Todo el tema de asociarlo a 4 Gs, o sea, a los gays, a los heroinómanos, a las 4H, perdón, que ahora es muy difícil, nos está costando mucho de construir todo esto, y por lo tanto sigue viniendo acompañado por miedo, informaciones erróneas, silencios, aislamientos, social, estigma, discriminación, y ahí tenemos un trabajo todos en conjunto a nivel social, pero sobre todo como profesionales de la salud tenemos que trabajar toda esa parte y saber de dónde venimos para poder trabajarlo desde aquí. Por lo tanto, esto justifica que no vale solo un abordaje biomédico, biológico, que es verdad lo que comentaba el compañero, que el cuidado desde lo biomédico es excelente, y esto no hay duda, pero hay que hacer más. Y hace ya tiempo que lo vamos diciendo y ya lo vamos haciendo, pero cuesta, y hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar el modelo de abordaje, porque si no estamos haciendo, a nivel de coste-efectividad, de impacto en salud, no estamos haciendo lo que hasta donde podíamos llegar a hacer. Por lo tanto, es necesario un abordaje humanista, un abordaje biopsicosocial, tanto del individuo como de la población, porque se sabe que optimiza los recursos sociosanitarios, que eso es un buen argumento para los gestores, ¿vale? Y por lo tanto hay que ir por ahí. Esto ya lo hemos comentado antes, ya se ha comentado en las otras, es decir, ya hemos pasado por diferentes eras, esto ya parece, estamos en la era de la cronicidad, y toca hablar de envejecimiento, de calidad de vida de largo recorrido, a largo plazo, de las comorbilidades, de la polifarmacia, de la gestión de la cronicidad a nivel intersectorial, es decir, todo lo que es, quién es en el sistema de salud, quién controla la cronicidad o las patologías crónicas, pues atención primaria. Pues ¿por qué nos tenemos que inventar o sea, que nos tengamos que formar? Sí, pero es que tenemos que hablar con enfermería de atención primaria, tenemos que hablar con los equipos de atención primaria para hacer un abordaje integral del acompañamiento de las personas con VIH, para hacerlo, para ofrecer lo mejor que tenemos en nuestro sistema de salud, ¿vale? Y, como no, erradicar, que cuesta mucho, pero erradicar, ya no disminuir, sino intentar erradicar todo lo que tiene que ver con estigma y discriminación, y sobre todo en el medio sanitario. Pero todavía creo que todos nosotros tenemos experiencias, si estás sensibilizado con el tema, lo ves cada día, de situaciones que dices, pero ¿cómo puede ser que todavía pase esto? Y pasa, ¿vale? Yo hace poquito abro una historia de un paciente y pone una alarma, ojo, VIH positivo. Ante esto, ¿qué hago? ¿Me quedo, lo cierro y ya está? Pues no pude hacer. Es decir, nuestra parte también como enfermeras es ser activistas, es ser activistas en cuanto a hacer formación como esta, es imprescindible, pero individualmente también, pues le mandé un mail a la profesional que había hecho había puesto el comentario, le dije, mira, esto es ilegal, o sea, una serie de argumentaciones, y me dice, es por prevención. Bueno, pues le volví a contestar, ¿no? ¿Prevención de qué? No, entonces me dice, yo no quería discriminar a nadie. Digo, bueno, pues borra el mail y borra la alarma y haremos formación. Pero que estas cosas lo podemos hacer desde lo individual, pero tenemos que tener un posicionamiento de activismo también, no solo en las ONGs hacen activismo, ¿vale? Es complementario. Dicho esto, el cambio de paradigma. El cambio de paradigma viene hace mucho tiempo que venimos diciendo, vale, sí, el abordaje es óptimo, pero es bueno, pero no es óptimo. Es decir, un modelo de atención hospital centrista, que es el que se ha venido haciendo durante todos estos
años, que llevamos 40, es importante, pero algo está fallando. La voz del paciente no está, la voz de otros profesionales que también tenemos mucho que aportar y lo aportamos, pero está como invisibilizado o está infrautilizado, yo creo que esta es la palabra, y que por ejemplo, hablando de mi libro, quiero decir, hablando como enfermera, se utiliza mucho a enfermería como la parte técnica, ¿no? La parte de la técnica en sí o en los estudios, pero luego todo el otro potencial de prevención, de educación para la salud, se hace pero en el pasillo, corriendo, sin ninguna metodología, sin ningún espacio, por ejemplo, que para conseguir tener un espacio es como que hay que hacer, ya sé que los espacios en los centros hospitalarios, centros es difícil, pero nosotros aportamos valor también y por lo tanto tenemos que reivindicar y esto no lo tenemos que, o sea, lo tenemos que saber y lo tenemos que hacer saber arriba a los gestores para que poder trabajar desde otro lugar, ¿no? Entonces, el modelo de atención integral es aquel que está basado en la persona, en este caso en la persona que vive con VIH, y que esa persona y que todos los profesionales que estamos alrededor, sea entidades comunitarias o trabajadores de entidades comunitarias como de atención primaria, como nosotros, o la parte de trabajadores sociales, podamos trabajar todos a una, pero teniendo en cuenta que la persona está en el centro. Para ello, ya hace ya unos años se planteó esta problemática, de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo y hacia dónde podemos mirar para poder empezar a planear otros modelos de atención, ¿vale? Entonces, existen otros abordajes, otras patologías que tienen más recorrido, porque al final el VIH tiene los 40 años de recorrido, pero hay otras patologías que tienen más, como la diabetes, como otras patologías, y por lo tanto hay modelos de cuidado crónicos que ya están muy bien definidos y que es de alguna forma el trabajo de, bueno, ¿qué tenemos que modificar para hacer un abordaje óptimo? Un grupo de trabajo interdisciplinar y intersectorial se puso a trabajar sobre esto y bueno, es aplicar este modelo pero en el tema del VIH. Por lo tanto, son este modelo en el que se tiene en cuenta todo lo que es la comunidad, los sistemas de salud, tanto el apoyo de autocuidado es fundamental para poder trabajar con un paciente proactivo y informado y que nos aporte, ¿no? Todo esto de las PROs, de los PREMS, de que nos aporte su percepción, porque muchas veces vienen a la consulta y te dicen, no, es que hace tiempo que no duermo. Dice, no, yo tampoco, es que los años, esto pues tenemos que dar otro abordaje. O pues estoy bajo de ánimo, pues esto es el tiempo, o esto no, es decir, hay que hacer un abordaje, hay que escuchar al paciente, hay que escuchar al usuario para poder incorporar un sistema de abordaje realmente integral. Esto es se ve creo que no muy bien, pero me gusta mucho y es todo lo que tiene que ver con la conceptualización del modelo de atención integral y centrada en la persona y que tiene pues todo lo que tiene que ver con principios implicados, con los objetivos, con los criterios de selección, es decir, la diversidad, el empoderamiento, el abordaje desde la perspectiva de género, etcétera, etcétera, están presentes y hay que trabajar, para nosotros, trabajar desde esta perspectiva. Dicho todo esto, lo que se plantea es que la forma de trabajar tiene que venir desde un continuo de atención a la infección por VIH. No es efectivo, y esto también ya se sabe, no es efectivo a trabajar muy bien todo lo que es el manejo clínico y es imprescindible, pero no es solo esto, sino que hay que trabajar mucho y bien todo lo que es la prevención primaria, todo lo que tiene que ver con PrEP es una estrategia de prevención dentro de las muchas estrategias de prevención combinada que requiere un abordaje, es un modelo, no es doy la pastilla y ya está, sino que hay que hacer controles cada 3 meses y hay que abordar las ITS presentes, hay que abordar las dudas, etcétera, etcétera, que presenten los pacientes y por lo tanto hay enfermería y otros profesionales, pero tiene mucho que aportar y que lo que se sabe es que si no se hace un trabajo a nivel de estas 4 patas, por decirlo de alguna forma,
el resultado no es el óptimo y por lo tanto tenemos que trabajarlas todas, cada una con un peso determinado, pero que hay que trabajarlas todas, porque lo que llevamos haciendo muchos años es quizás desde detección temprana, pero también hay mucho diagnóstico tardío que no van, porque no todo el mundo va a las ONGs a hacerse la prueba. No todo el mundo, y tenemos muchas oportunidades perdidas, ¿no? Hay gente que viene un diagnóstico muy tardío y que ha pasado 3 veces por urgencias, 4 veces por primaria, y no es responsabilidad de primaria ni de urgencias, es responsabilidad de no estar encima de la mesa esta problemática de que hay que pensar, hay que seguir pensando en el VIH porque el VIH sigue estando ahí. Un poco siguiendo el continuo de atención, es la idea esta de pasar de un modelo de hospital centrista a un modelo donde pensemos en la salud a largo plazo de las personas con VIH y donde, como podéis ver, el paciente experto también está incorporado en el circuito de trabajo del modelo interdisciplinar. Para poder hacer este continuo de atención, para mí es importante, me gustaría destacar unas cuantas las competencias estructurales necesarias e imprescindibles para poder empezar a trabajar cualquier profesional de la salud en este ámbito. Y esto vuelvo a decir otra vez a la gente joven para que lo tengan presente. Por lo tanto, todos los profesionales de la salud que trabajen en el manejo del VIH deben tener conocimientos, actitudes y habilidades sabiendo con quién estamos hablando, sabiendo de qué estamos hablando, ¿vale? No es solo saber mucho de medicina, saber mucho de enfermería, sino quién es la persona, qué significa vivir con VIH, qué significa vivir con VIH a largo plazo, etcétera, etcétera. Las actitudes, esto del lenguaje no verbal, que luego hablaré un poco, de por un lado, no, yo no discrimino, pero depende de la cara que ponga, depende de cómo lo haga, pues sí que lo estoy discriminando, etcétera, etcétera. O los comentarios en la hora del café, etcétera, etcétera. Tener en claro también que la vía de transmisión mayoritariamente en nuestro entorno es sexual, por lo tanto, también nos tenemos que formar en cómo hacer un buen abordaje y potenciar la salud afectivo-sexual de nuestra población desde un modelo biográfico, es decir, desde un modelo de gestión de riesgos y reducción de daños, no tanto desde lo que veníamos haciendo durante los 30 años atrás, de cuidado con el VIH, cuidado con las ITS, cuidado, que no ha sido demasiado efectivo. O ponte el preservativo, y no ha sido del todo efectivo. Por lo tanto, tenemos que seguir utilizando las mismas estrategias de recomendación, está claro, no podemos bajarla, no seguir haciéndolo, pero hay que hacer algo más, es decir, desde la corresponsabilidad, sobre todo en los cursos en escuelas, en institutos, poder trabajar desde la gestión de riesgo, reducción de daños y saber qué es lo que te gusta, cómo te gusta, pero cómo lo puedes hacer con menor riesgo, ¿no? Y si no, pues la batería de prevención combinada, que es para eso está, ¿vale? También habilidades sociales, emocionales, de comunicación y de motivación. O sea, no pasa nada, esto me acuerdo mucho de cuando empezamos a hablar de enfermedad crónica, fue como, uff, qué tranquilidad, ¿no? Y era como, venga, va, no pasa nada, ahora una pastilla y ya está. Pues para el paciente no estaba. Entonces, algo ahí había del doble, ¿no? Como doble raso para nosotros ya está controlado, le damos una pastilla y ya está, pero la realidad no es que la persona que tiene que vivir con su infección en el día a día no es así, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber qué está pasando y hablar de esto. Y también tenemos que tener muy claro que el porcentaje la población más afectada es la población LGTBI, es así, y por lo tanto tenemos que también conocer y tener conocimiento y sensibilización sobre las necesidades psicosociales, reivindicativas y de derechos de las personas no binarias para poder entender, pero ¿por qué no se pone el preservativo? ¿O por qué ahora con el tema de chemsex? ¿Pero qué les pasa? ¿No? Pues algo pasa. Pues tenemos que saber el por qué están consumiendo, qué es lo que podemos ayudarles, dónde, en cuándo, y no deja de consumir porque esto no funciona, sino pues el acompañamiento, el entender y esto desde la investigación cualitativa da mucha información sobre esto, y enfermería pues tiene mucha cancha, mucho espacio de trabajo ahí.
También empatía, sinceridad, asertividad y confidencialidad, que aunque parecen mantras, son mantras que tenemos que repetirnos cada día porque a veces se nos... Y es verdad que hay que hacer un esfuerzo para estar siempre, para tenerlo siempre presente, sobre todo el tema de la confidencialidad, que se nos escapa a veces, decir, bueno, no es para tanto. Bueno, para la persona que afectada sí que lo es. Por lo tanto, tenemos que saber si quiere que lo digamos, que no lo digamos, si quiere... bueno, la familia, la gente del entorno, o lo de avisar a sus contactos. Es muy fácil decir, tienes que avisar a todos tus contactos. Bueno, a ver cómo lo podemos hacer, qué recomendación le podemos dar. Pues en vez de un VIH, dile que te han diagnosticado una ITS y no tienes por qué hacer. Que hay estrategias, ¿vale?, para poder ayudarles en el acompañamiento. Coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, ejercer la escucha activa, porque a veces no tenemos que hacer mucha cosa, tenemos que escuchar. Y tenemos que escuchar para luego ver qué recurso necesita esta persona, y esto, el modelo óptimo, que luego creo que, bueno, luego nos van a hablar, nos van a hablar, es decir, qué dosis de cuidado necesita esta persona que tenemos enfrente, qué perfil o qué necesidades tiene para poder adaptar. No todos los pacientes necesitan lo mismo en un momento determinado, y por lo tanto, como no todos nosotros, por lo tanto tenemos que saber primero identificar con quién, qué necesidades tiene, y luego adaptar los recursos que tenemos, y si no los tenemos, pues intentar buscarlos, ¿no? Es como cuando necesitas ayuda terapéutica, ayuda de iguales, y estás en un entorno en el que no existe. Bueno, pues existe ayuda de iguales ahora, después post-pandemia, que alguna cosa buena nos ha traído, que lo hacen por online. Pues como enfermeras, para mí esto es imprescindible, tener una buena base de datos, una buena base de una cartera de recursos para poder ofrecerle al usuario. Por lo tanto, acá, libre de prejuicios, esto ya lo hemos hablado. La consulta de cualquier profesional, en este caso yo estoy hablando de enfermería, pero que cualquier profesional de la salud, sea un espacio donde verbalizar vivencias, temores, dudas y facilite la relación terapéutica. Con toda esta lista de competencias, nosotras ya hace tiempo que trabajamos desde esta perspectiva. Nosotras, quiero decir, las enfermeras expertas en VIH, que llevamos tiempo en la idea esta de la Margarita, que para poder hacer un buen abordaje en el continuo de atención tenemos que trabajar todas estas hojas de la Margarita. Es decir, tenemos que estar a pie no de cama ahora, pero sí a pie de consulta, haciendo atención directa y cuidado integral. No vale estar solo en gestión, sino hay que estar ahí. Hacer educación para la salud en cualquier momento que tengas oportunidad. Colaboración interdisciplinar fundamental, sea con los compañeros médicos, con el trabajo social, con las ONGs, y crear este circuito que sea fluido, que no sea una cosa de vez en cuando, no sé qué, y que sea bidireccional también. Es decir, no solo ven que las ONGs manden pacientes al hospital y luego nos los quedamos y ya aquí no se mueve nadie, sino que sea bidireccional, decir, pues no, pues adaptado a la necesidad de esta persona. Si una mujer con VIH que necesita inmigrante, pues yo sé que lo puedo enviar a tal ONG, ¿no? Y que sea fácil y ágil, y que nos conozcamos un poco todos los que trabajamos en este ámbito, ¿no? Colaboración interdisciplinar, la docencia, tenemos que hacer docencia, y si hay muchas enfermeras en la sala o viéndonos, tenemos que hacer docencia, para eso tenemos que formarnos, y investigación, ¿vale? Tenemos que tanto docencia, recibirla como darla, porque es la manera también de empoderarnos, de saber de lo que estamos hablando, de lo que queremos hablar, etcétera, etcétera, y eso nos ayuda. Ejercer liderazgo y colaboración comunitaria, y de alguna forma gestionar también nuestra consulta, que eso es muy difícil y es uno de los grandes retos que tenemos como enfermeras, que en el fondo estuvimos siempre ahí. Al principio estábamos muy presentes porque era acompañamiento a la muerte, acompañamiento en el duelo, de las familiares, del proceso de deterioro, etcétera, etcétera. Y de golpe, cuando la enfermedad crónica y esto no pasa nada, una pastilla y ya está, desaparecimos. No desaparecimos, sino que nos pasamos a un segundo plano de, bueno, la técnica, los estudios, la investigación, pero la investigación como colaboradoras, no propia, claro está. Y de golpe, bueno, ya no hace falta una enfermera, ¿para qué? ¿No? A mí, yo recuerdo en mi época
al inicio que tenía el doctor Gatell como jefe de servicio, me decía, bueno, no hables tanto con los pacientes, ¿no? Y yo decía, bueno, Gatell, vale, muy bien, pero déjame mi consulta, por favor. Pero era aquello de decir, no hace falta ya tanto, ¿no? Esto ahora ya con una pastilla ya está. Pues no, pues al final se entendió que no, que hay que seguir estando ahí y ofreciendo cuidados enfermeros de calidad. Y en parte de la gestión, ahora lo vivimos con la PrEP, que cada comunidad autónoma lo está organizando como puede. En otras ya enfermería está liderando la gestión de lo que es el programa de PrEP, pero es una locura. Es una locura porque es cada 3 meses, es muchas ITS, mucho trabajo de ahora vengo, ahora no vengo. Bueno, pues está bien, o sea, lo tenemos que hacer. Esto no hay y enfermería está capacitadísima para hacerlo y hacer una buena gestión del programa, pero necesitamos recursos. No puede ser a coste cero. Porque también lo que hemos visto es, vale, desde arriba, desde la macrogestión, nos dicen, ya podéis dar PrEP, ¿no? Venga, vamos a dar PrEP. El equipo médico dice, ¡uf, qué rollo! ¡Cuánto trabajo! Venga, para la enfermera. Esto en muchas comunidades autónomas, estoy tribalizando y estoy ironizando, pero un poco y ¿qué pasa? Que se están desbordando las unidades de VIH que llevan PrEP en un volumen importante y además de alguna forma estamos dejando de hacer otras cosas que hacíamos invisibilizadas y ahora estamos haciendo PrEP. Está bien, pero tiene que haber más recursos. No puede ser que desplacemos porque ahora está de moda y la PrEP es una buena estrategia de reducción de nuevos casos, está clarísimo, y se puede hacer muchas cosas en el modelo porque haces prevención, haces educación para la salud, reducción de daños, todo lo que tú quieras, está muy bien, pero no puede ser a costa de que dejemos de hacer otras cosas importantes en el cuidado de la persona, que luego iremos viendo de lo que es las comorbilidades, el acompañamiento, la salud a largo plazo, etcétera, etcétera, que los pacientes están demandando a gritos que hagamos cosas, ¿no? que hagamos un cuidado diferencial. Por lo tanto, en la consulta de enfermera prestamos cuidados y apoyo desde un enfoque holístico, contribuimos a la mejora de las dimensiones de la calidad de vida a largo plazo de las personas, también adaptando dentro de sus competencias y posibilidades. Realizamos promoción de la salud y prevención de las comorbilidades y también, lo que os decía antes, conocer muy bien cuáles son y promover las herramientas y recursos comunitarios de apoyo a las personas con VIH, y formamos parte de la formación a los profesionales de la salud, o deberíamos formar parte y potenciar la formación para erradicar, ya no reducir, situaciones de discriminación en las personas con VIH, en el ámbito del VIH. Esto es un resumen, es decir, si lo hacemos, si las unidades de VIH apuestan por enfermeras expertas o de práctica avanzada o de gestoras, cada comunidad también le llama de una forma diferente, da igual el nombre, es decir, enfermeras, o no da igual, pero bueno, vamos a empezar porque nos dé igual el nombre, sino enfermeras implicadas, que les interese el tema y que les guste trabajar desde que quieran trabajar desde esta idea de interdisciplinaridad, pasa a ser un punto de confluencia de todos los profesionales que ofrecen cuidados a las personas con VIH. Y esto lo puedo, ya a título personal, he tenido la suerte de acompañar en los últimos meses a 2 grandes profesionales de la enfermería que se jubilan. Una ya se ha jubilado, la otra está a punto de jubilarse, y os puedo asegurar que cada día me dan ganas de llorar de lo que le dicen a la hora de despedirse. De lo bien o sea, del usuario, cómo le agradece el acompañamiento, bueno, eso, es cada día pasan por su consulta a despedirse, y las palabras son increíbles, y esto es el efecto que podemos hacer en el cuidado de las personas con VIH. Porque cualquier cosa ahora que estoy en Coruña, cualquier cosa que pasa a algún paciente VIH, a la primera que llaman es a Fina. Es decir, Fina lleva 36 años dedicándose al mundo del VIH y al cuidado de las pacientes con VIH, y de verdad bueno, se me pone nervioso, es muy interesante poder ver eso.
¿Qué nos pasa? Que no tenemos en nuestro entorno poca evidencia de esto y por lo tanto pues a veces pues pecamos de trabajar mucho pero investigar poco o hacernos escuchar poco, ¿vale? Y eso es lo que creo que es un reto también para nosotras. Es un punto de referencia para el equipo interdisciplinar intersectorial cuando se consigue y para la persona que vive con VIH. Y las maneras de comunicarse con nosotros pues somos como muy accesibles, tanto por visita presencial, nuestra puerta siempre está abierta, el teléfono que no para de sonar, el mail y la telemedicina, ¿vale? O sea, es todo unas posibilidades de que el paciente pueda acceder a nosotros. Estos son dos ejemplos de estudios que se acaban de publicar. Uno se acaba de publicar, el otro está a punto, que es sobre lo que hablaba antes de la PrEP, es decir, es un estudio que se hace en Canadá sobre la perspectiva de los pacientes sobre los cuidados de enfermería y de unidades de unidades de PrEP, de dispensación de PrEP, donde lo lleva exclusivamente enfermería, y lo que dicen es que muestra un alto grado de satisfacción con la atención recibida por parte de las enfermeras de salud sexual y sobre todo destacan el conocimiento y el enfoque personalizado, y porque eso le da una sensación de seguridad en la atención, destacan la capacidad de las enfermeras para monitorizar y administrar la PrEP y el apoyo que reciben de ellas tanto en información, asesoramiento y el vínculo terapéutico potente que tiene. Es un artículo muy, muy interesante. Y luego el otro es un artículo, un estudio que hicimos sobre PREMS en la consulta de enfermería en Barcelona, en el Hospital Clínico, y lo que también el grado de satisfacción era muy elevado y a nivel cualitativo las palabras que utilizaban los pacientes en este caso eran pues estos que están en la gráfica: excelencia, calidad, seguridad, confianza, acogida, amabilidad, soporte, etcétera, etcétera, y esto es lo que de alguna forma tenemos que seguir ejerciendo. Y nos ayudan a seguir trabajando en este modelo de continuo de cuidados interdisciplinar. Por lo tanto, para terminar, ideas clave, que para alcanzar el cuarto 95 y esperemos que lo alcancemos, es imprescindible la atención integral a las personas con VIH desde un abordaje humanista, desde un abordaje biopsicosocial. El continuo de atención intersectorial y transdisciplinar como clave para la optimización de los cuidados y es necesario empezar a estratificar, lo que os comentaba antes, que luego se hablará del modelo óptimo de atención. Es necesario empezar a estratificar para dosificar dónde tenemos que poner el foco o a quién le tenemos que dar más dosis de cuidado que a otras personas que quizás pues, no lo necesitan tanto en este momento. ¿Vale? Y así poder distribuir mejor nuestro tiempo, nuestros recursos, etcétera, etcétera. Y tenemos que hacer esta estratificación y el cuidado compartido tanto en atención primaria, entre atención primaria, hospitalaria y entidades comunitarias, ¿vale? Para conseguir un envejecimiento activo y saludable de nuestra población. Desde las fortalezas propias de enfermería, pues como vengo diciendo, es importante estar ahí en estos equipos interdisciplinares por nuestra accesibilidad, nuestra proximidad, la longitudinalidad, que siempre me cuesta esta palabra, es decir, el conocerlos a lo largo de todas sus etapas de todas las etapas de su vida, atención continuada, visión integral, conocimiento familiar de la comunidad, de las condiciones socioeconómicas, porque generan condiciones ideales para la atención a la cronicidad de las personas con VIH. También es necesario establecer, también ya lo he comentado, circuitos rápidos de derivación bidireccional entre todos los sectores implicados y potenciar e identificar, esto para mí creo que es muy importante, identificar profesionales de referencia en cada ámbito. No tanto la Pepita o el Antonio, sino la enfermera de gestora de casos, por ejemplo, porque que no sean estos circuitos personodependientes,
¿vale? Porque eso no, o sea, funciona mientras está la persona. Cuando la persona se cambia, deja de funcionar. Y eso es lo que tenemos que insistir a la macrogestión, a la mesogestión, a nuestros coordinadores, directores de enfermería y luego a salud pública o a quien esté implicado a nivel político, que se potencie esto, ¿no? Que se potencien las personas, los profesionales de referencia de cada ámbito. Y luego una cosa imprescindible y que es necesaria potenciar es que para erradicar estas situaciones que venimos encontrándonos, que siguen estando de discriminación por parte de la sociedad, pero más complicado, más es cuando esta discriminación es por parte de los profesionales de la salud. Es preciso una formación continuada, transversal, interdisciplinar e intersectorial sobre las necesidades psicosociales específicas que permitan lo de la salud a largo plazo, ¿vale? Y esto es importante, por eso lo he puesto en negrita, porque tenemos que hacerlo en cada comunidad autónoma o no, o a nivel transversal en todas las, pero hay que empezar a hacerlo de forma más, que ya se hace, eventos como estos es así, pero que hay que hacerlo con más intensidad porque no está calando del todo. Y sobre todo pues en aspectos como el mensaje de igual ahí, es un mensaje que aparentemente lo tenemos todo muy claro, los que estamos aquí, pero luego no acaba de calar, no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo se lo cree, que yo creo que esto es más importante, porque muchas veces lo sabemos, pero bueno, no es del todo, no, bueno, ya. Estas dudas, cuando tú tienes dudas como profesional de la salud, no das bien la información, o sea, estás sesgando la información. Es, por ejemplo, ahora con la PrEP, hay gente que va a centros de atención primaria, porque en algunas comunidades autónomas solo puedes acceder a la PrEP a través de la atención primaria, y el médico de atención primaria, o la doctora o el doctor, ya digo, no quiero responsabilizar al profesional, sino la falta de formación, lo que pues los acaban convenciendo de que, ¿y tú para qué quieres esto? ¿Y esto para qué? Pero si al final esto no te va a ser, al final dice, bueno, pues si el doctor o la doctora me dice que no lo necesito, pues igual es que no lo necesito. Entonces, lo que estamos viendo es que mucha gente llega al servicio de PrEP por el hoja, la boca oreja, porque es que por la derivación institucional cuesta mucho más. Y pues abordar sobre temas de estigma, perspectiva de género, que también ya se ha hablado antes, es fundamental, no es lo mismo un VIH en una mujer que un VIH en un hombre, es así. Entonces tenemos que saber también qué significa y qué es lo que marca la diferencia y cómo podemos ayudar desde esa diferencia. Hablar de la vulnerabilidad social, que también es importante tener claro que sobre todo las personas de VIH de largo recorrido no tienen una situación igual que cualquier otra, han tenido una experiencia de vida diferente, por lo tanto tienen una situación económica diferente en la actualidad por cómo han vivido durante todos estos años. Por el hecho de vivir con VIH no tenían trabajo o les era difícil encontrar trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tener claro esta vulnerabilidad y la soledad no deseada, que es muy importante, y antes lo comentaba Álvaro, me llamó mucho la atención la gráfica, lo de los suicidios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto suicidio en la comunidad VIH? Sobre todo en gente mayor, porque tienen que volver otra vez al armario, por ejemplo, cuando vuelven a una residencia de personas mayores, tienen que volver al armario de la homosexualidad, tienen que volver a decir que no, que son heteros y que o no los aceptan porque son VIH. Son mucha ansiedad acumulada durante muchos años que hacen que la salud psicológica pues sea mucho más lábil, y hay que tenerlo en cuenta. Y por lo tanto también tenemos que adaptar a contextos locales toda esta necesidad para, bueno, dentro de lo que hay, pues qué se puede hacer, y si no lo hay, pues busquémoslo o hagamos algo para que lo haya. Y yo creo que espacios como este, donde poder escuchar otras experiencias, ayudan a que pensemos que sí es posible, que no es que esto no es posible, pues sí, es posible modificar y mejorar y caminar hacia un modelo óptimo de atención.
Por lo tanto, pues yo es que creo firmemente en esto y creo que entre todos podemos, y es del 89, podemos parar el SIDA. Y nada, muchas gracias. Gracias, Edma. El último ponente es José Ángel Gilbert. Él es compañero de OMSIDA y nos va a hablar del programa de pares. Él es educador y la experiencia y las necesidades que tienen los pacientes. Ahora voy yo. Y ahora minimizar. Gracias. Bueno, muy buenas. Yo soy José Ángel, soy educador PAR. También hago pruebas rápidas en el centro CIPI. Entonces voy a intentar aportar un poquito lo que es la experiencia, por un lado como educador, por otro lado como paciente y por otro lado también pues como persona que está ahí haciendo pruebas rápidas a personas que no tienen VIH, ¿no? Entonces, para pasar era este. ¿Cuál era? Vale. Gracias. Bueno, para empezar, pues sí que me parecía importante resaltar lo que es el estado de salud, ¿no? Esto creo que lo conocemos todos. Es un estado global, ¿no? Bienestar físico, mental y social. No mucho más que resaltar de esta diapositiva, pero creo que es importante resaltarlo, ¿no? Aspectos que influyen en una persona con VIH, pues es que es una persona, cuando hablamos de persona crónica, sí que me gustaría decir que es una persona crónica compleja, ¿de acuerdo? Es decir, hemos pasado de un estado de ser una enfermedad mortal a ser un enfermo crónico grave, y ahora me gustaría decir que somos enfermos crónicos complejos simplemente porque nos hacemos mayores. ¿De acuerdo? Eso requiere unos requisitos, ¿no? ¿Qué se encuentra una persona con VIH cuando llega al sistema sanitario? Pues un poco un laberinto, ¿no? En un principio. Muchas pruebas, muchos especialistas y mucho que vivir, ¿no? Todo esto está afectado por su situación social. Los condicionantes sociales son muy importantes y también afectan a su situación psicológica, ¿no? Antes hablábamos de soledad, ¿no? Pues eso, como educador PAR, lo veo mucho. El sentimiento de soledad, aunque estés con la familia y te estés rodeando de la familia, pues tú no lo dices y estás solo, ¿vale? Entonces sí que dentro de lo que es el sistema sanitario podríamos hacer unas pequeñas diferencias, ¿no? No son ni mejor ni peor, sino simplemente unas pequeñas diferencias. En cuanto al médico especialista en VIH, es un médico experto que llega de largo recorrido, con gran experiencia, con conocimiento de lo que es el estigma, con conocimiento de toda la problemática de una persona con VIH, ¿no? Tengo que decir y resaltar que el cambio generacional que se está produciendo es un cambio generacional que se ve que se ha cuidado mucho. La atención y la experiencia que estamos teniendo con los nuevos médicos especialistas es muy buena, se ha cuidado y eso se nota. Sí que hay que diferenciarlo, por ejemplo, con los médicos de atención primaria. Mi propio médico me dijo, mira, es que yo de medicamentos de antirretrovirales no tengo ni idea, pero lo miraré. ¿Vale? Yo tengo que decir que mi médico progresa adecuadamente, ha empollado, ha estudiado, ¿vale? Y ahora le voy a ir con una broma, voy a decir, vas a tener que estudiar que me han cambiado el tratamiento. Pero bueno, el médico debería ser en atención primaria como un poco el eje entre todos los médicos especialistas para coordinar toda esa complejidad que lleva el manejo de una persona con VIH, ¿no? Si entramos dentro de otras especialidades, otros médicos, aquí sí que tengo que decir que hay pequeñas microestigmas, ¿no? Yo quiero decir que son pequeños porque son pequeños detalles y que aquí depende mucho de cómo se sienta ese paciente, ese usuario que acude a esa consulta de ese médico especialista, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pues me vino un usuario el otro día diciéndome que había ido a un especialista, que le tenía que hacer una prueba, que era metiéndole un tubito por la nariz, ¿no? Cuando llegó a la consulta le dijo, lo que tienes VIH, no hay ningún problema, pero después cuando acabó la prueba dijo, bueno, esto vamos a dejarlo aquí para una limpieza especial. Entonces quizás es un simple cambio de protocolos,
quizás es un simple cambio de lenguaje. Pero si esa persona está en un momento delicado de recién diagnóstico, ese vamos a hacer una limpieza especial, es muy doloroso. Entonces, creo que, como has dicho antes, nos tenemos que concienciar todos, ¿no? Y trabajar todos a una, todos unidos para que ese trato, bueno, pues sea un trato normal. No hay que hacer ningún trato diferenciado con una persona con VIH, ¿no? Y menos si está indetectable, que eso lo sabemos todos, ¿no? No siempre ocurre, son pequeños detalles, son pequeños apuntes, ¿no? En cuanto a enfermeros y enfermeras, pues es que tengo que decir que son como nuestros cómplices, son como nuestros coleguitas. No sé por qué se da ese hecho, pero es que es así. La experiencia que tenemos es muy cercana y de mucho cariño, lo tengo que decir, ¿vale? Y luego sí que me gustaría resaltar otros entornos sanitarios, ¿de acuerdo? Dentro de las mutuas privadas sí que hay una dificultad en el acceso a la PrEP. Sabemos que tienen que darla, pero no la están dando. Algo habrá que hacer ahí, yo lo dejo ahí, ¿no? Y luego también con centros no sanitarios, que yo creo que habría que hablar de las residencias. Vamos cumpliendo años y hay personas que están en residencias con algunas discapacidades y hay que atenderlas. Desde la asociación hacemos una labor de acompañamiento, ¿no? Acompañamiento a consulta y un poco de enlace con los médicos de la residencia o con los trabajadores sociales de la residencia, ¿no? El último caso que me ocurrió con un usuario es que yo observé, era una visita rutinaria. Hola, ¿qué tal estás? Y estaba mal, estaba muy delgado, estaba en la cama y no se encontraba bien. La consulta de infecciosos tenía 50 CD4, 1,5 millones de copias, que eso significa que estaba en fase SIDA, había abandonado el tratamiento, ¿de acuerdo? Desde aquí estamos hablando de soledad y de un pequeño detalle que nadie se había percatado, y es que ese señor había perdido una aportación económica que tenía y no iba al bar a tomarse su café con sus amigos. Se quedó aislado, perdón, que me emocioné un poquito. Se quedó aislado, se quedó solo y abandonó el tratamiento, ¿no? Entonces, ese enlace que hacemos con la residencia pues consigue que ahora esté mejor, se ha recuperado, suban los CD4 y baje la carga viral, ¿no? Pero bueno. Lo que hablamos de la situación social, lo que acabo de contar ahora, recursos económicos, inmigración y estigma cultural, una persona que viene de otro país, están dando ya pues muchas personas que vienen a España, ¿no? con el diagnóstico y tienen unas creencias y unas experiencias vitales pues igual muy dramáticas de discriminación y de aislamiento. La propia comunidad les ha aislado y nos encontramos con que llegan aquí a la asociación y que le quedan una semana de pastillas y todos nos preguntamos, ¿y por qué le queda una semana de pastillas a este señor? Pues porque pensaba que le íbamos a llevar a la policía, porque pensaba que los médicos le iban a discriminar como le discriminaban en su país, porque tiene miedo de enfrentarse a todo el sistema sanitario que desconoce. Entonces, primero se busca la vida, lógicamente, para intentar buscar una habitación, buscar un alimento, pero es que hay que informarles y hay que ponerles al día en la información. Hay que decirles que esto es España, la sanidad es distinta, los hospitales son distintos, aquí se guarda la confidencialidad, ¿no? Podría contar muchos casos, tampoco quiero enrollar aquí con más casos, ¿no? Pero sí que es cierto que un usuario pues me dijo, es que yo soy sanitario y di positivo y me fui del país antes de que publicaran en el hospital que yo tenía VIH. Eso significaba expulsión inmediata del servicio sanitario. Perdía su carrera. Es decir, son casos que dices, bueno, tendremos que también tener en cuenta de dónde viene esa persona y cómo poder atenderla mejor, ¿no? El género, que todos sabemos que hombre y mujer pues cambia mucho, hay un doble estigma, ¿no? Mujer, VIH, si es mujer VIH negra, pues mujer VIH negra sumamos, si es mujer VIH negra que trabaja la prostitución va sumando estigmas, ¿no? Pues la vida y la atención y el acceso a la salud, el control del VIH pues se complica, ¿no? También los usuarios de drogas que lo habéis nombrado aquí, el chemsex, y eso que parece que es nuevo y que está llegando, que está aquí, que tenemos que afrontarlo, son situaciones muy diferentes a las que hemos vivido en la anterioridad con otras drogas y vamos a tener que prepararnos porque el acceso a esas personas, esos usuarios, es muy complejo, no es sencillo. Cuando toman la capacidad de ser conscientes de que necesitan ayuda, están en una situación psicológica que a lo mejor ya es muy avanzada y es muy grave. Entonces, tiene su complejidad, ¿no? Jóvenes y mayores, pues bueno, pues el mayor, lo que hablamos, ¿no? Con movilidades y otras situaciones diferentes al joven que a lo mejor tiene otras inquietudes, ¿no? Como pues la actividad sexual, ¿no? Que por mucho que tenga VIH, pues tiene actividad sexual y tiene prácticas de riesgo, y eso hay que entenderlo también, ¿no? Luego lo que he dicho al principio, ¿no? Familias, que puedes estar en familia y sin embargo sentirte solo,
Y luego he dejado aquí un apunte de personas privadas de libertad. Desconozco cómo está la sanidad en las cárceles, pero sí que me gustaría saber que en las ONGs quizás podamos hacer algo, pero bueno, pues no sé más, ¿no? Un simple apunte, ¿no? La situación psicológica, lo que hablamos, ¿no? Todo redunda en la salud, ¿no? Pues el proceso en el momento que esté la persona diagnosticada, ¿no? Es un proceso de duelo. No es lo mismo una recién diagnosticada que una persona que lleva 5 años, o incluso una persona que lleva 5 años que está muy bien, pero que le diagnostican otra enfermedad. Puede haber un bajón. Entonces hay que tener en cuenta su momento, el estigma internalizado que él tenga, esas creencias que pensamos que todo el mundo nos va a rechazar cuando a lo mejor no es cierto. Una situación que causa mucho estrés es la búsqueda de pareja o de relaciones sexuales. Retomar la sexualidad suele costar bastante. Lo que has dicho tú antes, ¿no? Lo indetectable, intransmisible, tú lo dices, presentas estudios, pero sí, pero no me atrevo. Entonces, no solamente tienes que dar la información, sino tiene que ser absorbida y tiene que ser internalizada, ¿no? Si no, no sirve de nada, ¿no? Y luego, bueno, el uso de drogas, que como he comentado, es dramático lo que estamos viendo desde la asociación, ¿no? El abandono del tratamiento, el entrar en un núcleo, un bucle de que lo pierdes, que tú te das cuenta que es que a ese usuario lo estás perdiendo y que mientras él no quiera ayuda no puedes hacer nada. No puedes obligar a ir al WhatsApp o al CEMAPA. Nosotros como ONG colaboramos estrechamente con multitud de asociaciones y de entidades públicas y privadas, y es difícil llevar a una persona al WhatsApp si ella no quiere. Es difícil. Y luego el problema de la migración, ¿no? Personas que vienen de otro país, llegan a Zaragoza, pero después encuentran habitación o casa en otro sitio. Ese estrés de ahora dónde voy, cuál es mi hospital, cuál es mi médico, qué puedo hacer, ¿no? Pues un poco todas estas situaciones que generan mucho estrés y luego la dificultad que tenemos en el acceso a la salud mental pública, ¿no? Que todos lo sabemos. Lo que solicitan las personas que acuden a la ONG, en concreto a UNSIDA, pues sí que hemos visto que ha habido un cambio y se va mucho el acceso al sistema sanitario y un acompañamiento. Es decir, persona migrante que viene con una necesidad específica de necesito la medicación, ¿no? En primer lugar, ¿no? Información sobre analíticas y bueno, los nuevos tratamientos inyectables, cómo son, cómo es el cambio, qué me va a pasar, ¿no? Esa inquietud de cada vez que nos cambian el tratamiento parece que se nos va el mundo, ¿no? No pasa nada, si es un cambio a mejor, nunca te van a cambiar el tratamiento a peor, ¿no? Pero eso hay que decirlo y lo tienen que entender, ¿no? Cómo mejorar la salud, ¿no? Hábitos saludables, como mirar al futuro, ¿no? Siempre yo creo que una de las preocupaciones de todo paciente con VIH es el futuro, qué futuro me espera, ¿no? La búsqueda de iguales para poder hablar con tranquilidad, que te comprendan, el embarazo, la menopausia, que también son cuestiones que bueno, pues con los tratamientos hay que tener en cuenta y yo creo que hay que, dentro de mi poco conocimiento del tema, creo que hace falta más estudios en cuanto a la mujer y VIH, pero bueno, ahí lo dejo caer, ¿no? La prevención y la sexualidad, ¿no? El cómo abordar ese indetectable, intransmisible, que no pasa nada, y sobre todo también el comunicado del diagnóstico, ¿no? El cómo decirlo a otro, cómo decirlo al amigo, cómo decirlo a tus padres, cómo decirlo a tu entorno o a la pareja, ¿no? Hacemos auténticas jornadas de comunicado de diagnóstico. Es algo que cuesta mucho, cuesta una barbaridad, pero bueno, se va consiguiendo. Y luego otros recursos, ¿no? Gracias a Dios pues estamos coordinados y trabajamos en red con otras entidades y entonces, bueno, pues cuando piden vivienda, alimentación, trabajo, etcétera, pues hay entidades que pueden intentar conseguir eso, ¿no? Se está dando el caso sobre todo de que no puedo pagar la habitación. Y eso lo estamos viendo de forma recurrente y claro, nosotros no somos una inmobiliaria, nosotros no tenemos habitaciones. Entonces, ahí también hay que prestar atención, ¿no? Una persona que no tiene acceso a la alimentación es una persona que a lo mejor no se toma el tratamiento porque le han dicho al médico que se lo tiene que tomar con comida. Se nos han dado casos. ¿Por qué no está indetectable? Pues porque no está comiendo. ¿Por qué no está comiendo? Porque no tiene comida. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una labor de coordinación con trabajo social y demás, y bueno, se deriva a los servicios públicos que existen, ¿no? Pero no son tan rápidos como creemos. Es decir, se puede tardar, el último usuario ha tardado 3 semanas en conseguir la tarjeta, ¿vale?, de alimentación. Entonces, bueno, pues estamos ahí, ¿no? Hacemos lo que podemos, como buenamente podemos, pero que sí que son pequeños detalles, pero que van a afectar mucho a la salud de la persona, ¿no?, al fin y al cabo. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros hacemos desde UNSIDA hacemos una atención integral, ¿no? Intentamos que se cubran todos los aspectos psicosociales de la persona que tiene VIH, ¿no? Es decir, una primera atención social, atención entre iguales, también tenemos servicio de psicología, intentamos una inserción, tenemos un servicio de inserción sociolaboral, también hacemos talleres de prevención y de formación y actualización
por supuesto, defensa de derechos y también actividades de socialización, ¿no? Que parece que eso de actividades de socialización es algo menor, pero que va, es muy importante el poder tener un entorno social. Sin un entorno social, a veces la vida te bloquea y te sientes solo y vienen los problemas, ¿no? ¿Dónde voy? Que me he perdido. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el objetivo es hacer un paciente activo, conocer su enfermedad y sobre todo que sea autosuficiente, que se autogestione, que aprenda un poco a desenvolverse en todos los entornos, ¿no? Hacemos una labor de, sobre todo yo llamo acompañamiento. No me gusta decir que ONCIDA ayuda. ONCIDA acompaña, orienta y a veces también empujamos un poquito. Hay que dar un empujoncito, venga, que tú puedes, vamos para allá, ¿no? Preparación de consultas, mediación cultural, por ejemplo, acudimos a veces a la consulta con el Google Translator, estamos ahí en una labor de traductores, ¿no? O incluso tú recibes la información y después, aparte, para no entretener más la consulta, pues le haces la traducción, ¿no? Atendemos diferentes idiomas que yo no hablaría nunca, como el chino, entonces es complejo, ¿no? Es una situación compleja, pero bueno. Hacemos una mediación y terapia familiar porque no solamente atendemos a personas con VIH, sino a todo el entorno, ¿no? Que aquella persona que lo necesite, ya sea la pareja tenga o no tenga VIH, por ejemplo, ¿no? Y también sí que me gustaría resaltar la reducción de riesgos o daños. Es decir, sabemos que desde el punto de vista médico-sanitario, pues la prevención es el condón y vamos a ir a por todas, ¿no? Que es, ojalá, ¿no? Pero hay personas que no usan el condón y no lo usan y habrá que hacer algo con ellas, ¿no? Como la reducción de riesgos, ¿no? Y luego también la reducción de daños. Cuando hablamos de drogas, hay que hacer una labor de información. Mientras esa persona no dé el paso de decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me estoy yendo a la porra. Habrá que hacer una labor de información y de orientación para que sepa lo que está haciendo, sepa qué sustancias está tomando, sepa cuáles son las consecuencias, sepa las interacciones con su medicación, con el VIH, por ejemplo, ¿no? Es un poco, bueno, pues algo que hay que tener en cuenta. Y es una labor que quizás no se ve, pero que creo que sí que es necesaria y que hay que resaltar, ¿no? Ya casi acabo. La clave, yo creo que la clave es el trabajo en red. Hay una buena coordinación. Tengo que decir que esta imagen es antigua. La mayoría se ha conseguido ya. Yo creo que trabajamos en red y de forma coordinada muy bien con médicos de especialistas en VIH, con por ejemplo, enfermería, con farmacia, que hay algo que también que me gustaría resaltar, es el equipo de farmacia, que pasa desapercibido, pero son un encanto. La labor que hacen es increíble. Me acuerdo que la última consulta que les hice fue una usuaria que iba a tomar unas pastillas para adelgazar. Y les dije, bueno, mira, os mando esto, son pastillas de hierbas. Entonces me respondieron, vale, no te preocupes, lo miramos en unos días, ¿no? Me respondieron y mira, pues casualmente una de esas pastillas de hierbas no la podía tomar. Es decir, esa labor que no se ve es increíble, ¿no? Ese servicio que ofrecen desde las farmacias hospitalarias es increíble. Y también habrá que hablar de las farmacias de oficina de farmacia, ¿no? De fuera del hospital, que hay una colaboración también muy estrecha, un interés en la formación y la información sobre VIH, y esa colaboración también se ve, ¿no? Porque creo que también son claves en la atención y en la respuesta, sobre todo en la prevención. Ahí tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Porque una cosa es todo lo que he hablado de atención directa y otra cosa es la prevención, ¿no? Que ahí sí que tenemos que trabajar todos a una y buscar el motivo y buscar la forma de decir pónselo, pero de otra manera. Son otros tiempos, son otras edades. La gente, no sé si habéis visto alguna vez a un chaval en el autobús viendo el Instagram, pero es que es alucinante, ¿no? Cómo conseguir que un chaval se pare en un post de estos de prevención que está pasando allá a una velocidad increíble, ¿no? Pues ahí vamos a tener que conectar de alguna manera para que no se escape, ¿no? Y bueno, retos futuros, bueno, pues lo que hemos hablado un poquito, ¿no? Mejorar esa atención y coordinación con el médico de atención primaria, el manejo de comorbilidades y VIH, sobre todo orientados a la prevención, ¿no? Sabemos que hay estudios, que hay ensayos, pero bueno, hay que prevenir, ¿no? Y hay que ver qué necesidades tenemos las personas que cumplimos años con VIH, ¿no? A mí me da mucha cosica, ya tengo una edad, entonces me da mucha cosica, por ejemplo, pues ver que amigos de la asociación pues ya no están y si nos han ido rondando la edad de jubilación. Entonces yo me quiero jubilar y quiero disfrutar de la vida.
Entonces ahí hace falta esa labor coordinada, esa investigación que sé que se está haciendo y resultados, ¿no? Para que podamos ser todos mayores, felices, jubilados y seguir contando años, ¿no? Que yo creo que todos pensamos como paciente VIH, ¿no? En el futuro y sobre todo en un futuro mejor, ¿no? Por eso quizás medir y valorar la calidad de vida relacionada con la salud, pero en su evolución, en cada momento de la vida. En cada momento de la vida tendremos una calidad de vida u otra dependiendo de muchos factores. Pues tenemos que estar todos atentos y trabajar juntos, ¿no? Creo que estas jornadas de hoy van a venir muy bien precisamente porque abordan eso, ¿no? Y cómo vamos a trabajar de cara a una atención completa a una persona que es un paciente crónico y recordar complejo, ¿vale? Y ya me callo. Gracias, José Ángel. Ahora sería el momento de preguntas. No sé si alguien del salón tiene alguna pregunta o vía streaming. Pues aquí los tenéis a los tres. Sí. De pares y demás, ¿no? Bueno. Gracias. Que el kit es que se ha puesto en funcionamiento una estrategia de prevención, un modelo en el que al final ahora lo que, o por lo menos la sensación que yo tengo, lo que he verbalizado antes, es que hemos desplazado un recurso de cuidados enfermeros a hacer la PrEP y es necesario y estoy convencida de que lo hacemos y que si no nos formamos y lo podemos hacer muy bien. Pero de algún sitio sale. Hacer estos son vasos comunicantes. Si es a coste cero para todos, de golpe se está funcionando. Cada centro tiene 200, 300, 2.000, 3.000, no sé, a costa de que nosotros hemos dejado de hacer cosas y, o sea, nosotras como enfermeras
que estábamos haciendo. Entonces, y ahora con el tratamiento intramuscular, o sea, que al final que no todo se vuelva la técnica, porque ahora con el tratamiento intramuscular yo soy de las que digo bienvenido, y de las que digo bienvenido, y es un tratamiento súper óptimo, y a los usuarios les gusta, lo que decía Álvaro antes, les gusta, se sienten bien y tal, pero que no se vuelva eso en poner 2 inyecciones y ya está, porque, o sea, eso es un tirar piedras a nuestro tejado, que digo, aprovechar cada consulta que vienen para pesarlos, para medirlos, para preguntarles, para no sé qué, pero claro, eso es tiempo. O sea, que enfermería vuelva a tener un rol como visible dentro de, porque pone 2 inyecciones intramusculares cada 2 meses, pues esto es lo que pongo en tela de juicio, ¿no? O sea, hay que movilizar más recursos, y de enfermería, pues, en donde no hay, a mí esto a veces me dicen, ¿no? Es que hay, a nivel del Estado, pues hay sitios donde no hay enfermera. Digo, pues buscarla, porque es que si no, es que no estáis... O sea, es un objetivo de GESIDA, un indicador de GESIDA, el número 2, porque lo tengo muy claro, que tiene que haber una enfermera. Y tiene que haber una enfermera con un espacio donde trabajar, que no puede ser en el pasillo, que no puede ser... ¿verdad? O sea, si no hay médico especialista no puede funcionar, pues hombre, no, somos complementarios. Esa es mi visión. Y, bueno, no sé, es esto. Perdón. Seguimos teniendo los mismos diagnósticos anuales, los mismos, ¿no? O sea, entonces, y con la misma proporción de diagnóstico tardío. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Vamos, o sea, ¿asumimos atención primaria? ¿O qué medidas pondrías? O sea, para que tanto atención primaria como asociaciones no sanitarias, colegios, universidad, es decir, para potenciar el diagnóstico precoz, el autodiagnóstico, ¿no? O sea, también podría ser una de las opciones. Por fases asistenciales. El nivel más elemental en la farmacia se puede conseguir. Aquí al CIPI se puede venir y hacen 1/5 de los diagnósticos de Aragón. A nivel de primaria, pues lo que hablaba la directora de Salud Pública, es algo que hemos batallado con eso, no es el tiempo. Una alerta en el programa de primaria. Que si tiene un zóster diseminado, haya un programa que le bombardee al médico de primaria hasta que le dé 25 veces que no, que ya tiene la prueba del VIH hecha. O neumonías repetidas. Y es una alerta informática, que es un programa, es editar una línea de código, no soy informático, pero tendrá mayor o menor complejidad, y hacerlo. A nivel hospitalario, solo tienes que hacer un clic para pedir un VIH, pero ahí depende del médico que lo pide. Si tienes un paciente con tuberculosis en nuestro servicio, no, pero en otras unidades o en otros servicios, y sabiendo que ha tenido tuberculosis, igual una pulmonar, pero de otra extrapulmonar, y no le pides un VIH, ahí sí que es casi el mismo nivel que en la calle, el de estar mentalizado el profesional sanitario. Y casi yo lo pondría al nivel más elemental con lo que comentaba él, que es cómo llegar ha habido generaciones que lo han vivido, generaciones que lo han oído, pero es que ahora hay generaciones que ni lo han mentado ni saben de qué va, y que se sorprenden un día porque les sale pus por un orificio, van a la consulta y aparte de hacerle un gonococo, le pillas un VIH y dice, pues si eso es lo del SIDA. Entonces, de alguna manera, lo que tú comentabas, y es, no sé, porque yo me lo planteo 1000 veces, cómo llegar a la gente joven porque esa formación en educación sexual y en todo lo que lo rodea, entre otras cosas las infecciones de transmisión sexual, yo creo que o se ha dejado o lo hemos dejado, y es fundamental, porque es que la mitad de los diagnósticos son de gente joven. Yo en cuanto al VIH, dices, querer es poder, o sea, porque con la hepatitis C quisieron. O sea, con la hepatitis C pusieron alertas en atención primaria y no se escapó ni una hepatitis C, ¿no? O sea, es decir, que desde atención primaria se podría hacer algo más, ¿no? No es
es potenciar la formación, pero también es poner lo que tú dices, una alerta o un sistema como hicieron con la hepatitis C, ¿no? Bueno, no sé si querrá preguntar. Bueno, yo solo un comentario. Yo soy Mercedes Arias, farmacéutica comunitaria, y bueno, quería decir que bueno, desde el colegio llevamos años trabajando con UNSIDA, que es importantísima la formación y llegar a toda la población, y bueno, aprovechar también las farmacias comunitarias para esas campañas de formación y de información y de educación sexual, poder llegar pues hasta el rinconcito más pequeño de Aragón o de Zaragoza. Y que muchas gracias, que ha estado muy interesante. Bueno, pues gracias a los tres ponentes porque me han parecido pues muy interesantes lo que habéis expuesto. Yo tengo, bueno, voy a empezar con José Ángel, y esto no es una pregunta, sino, no sé, lo que has planteado de la cárcel a mí también me ha llamado bastante la atención, y desde ONSIDA yo creo que igual es algo que tenemos que plantearnos en el futuro. Llegar allí, pues para nosotros igual es más difícil porque, como sabemos, depende de instituciones penitenciarias y el acceso no es a través de salud pública. Pero yo creo, yo uno de los primeros que empecé a ir contigo, Piedad, de residente ahí a Zuera, la verdad que me quedé bastante impresionado. Dejaban a Piedad ahí con un carrito en la enfermería, de verdad, con 30, 40, una pasada, con 30 historias ahí, y lo dejaban ahí con un montón de pacientes y fueron pues pioneros, ¿no? en ir ahí a la cárcel, pero la verdad es que luego la percepción, porque también veo a otros pacientes presos que no son VIH, la mayoría, y la verdad que, bueno, pues ellos tienen muchas quejas, vienen con sus problemas, y la verdad que yo creo que hay mucho trabajo allí a nivel pues, de trabajadores sociales, de apoyo psicológico y de apoyo de pares, quizás, donde a ver cómo podemos mejorar, ¿no? Bueno, eso por un lado, que es un comentario que me parece muy interesante y que lo tenemos que apuntar ahí en el debe. Para Álvaro, bueno, yo como ahora pues desde luego no me dedico al VIH, me gustaría saber, por curiosidad, ¿no? De los pacientes NAIF que os llegan con recientes diagnosticados de ahora, más o menos qué proporción se pone de nuevos inyectables con las ventajas que ello conlleva. La verdad que es una curiosidad porque la verdad que en el día a día no tengo experiencia y en el NAIF no. En el paciente... En el NAIF no se puede. No se puede. Tiene que ser bajo control virológico. No tengo experiencia y no lo sé. Solamente se pueden cambiar tratamientos en pacientes ya estables, ¿no? Sí, detectables. Vale. ¿Cuántos tratamientos lleváis ahora en el Servet? ¿Es una idea? Rondarán 50 y pico, 60. Creo, porque la verdad que ya no pido cuentas. Vale, no. Si el paciente... vamos, me sonaba que... Pero que igual son 80, no un creo poco que de la dimensión, no sé, porque yo creo que esto es revolucionario, ¿no? Y sí. Va a cambiar bastante desde el punto de vista, pues claro, de la comodidad del paciente. Yo creo que sí. Yo sobre todo creo que es el concepto de casi antes la pelota siempre estaba en nuestro tejado, ahora la pelota está en el tejado. Yo siempre que puedo contar una anécdota de una paciente que empezó y se fue de vacaciones y llamó a la Armada que se había dejado las pastillas, que ya la llevas puesta. Claro, lleva pues 20 y pico años tomándose su medicación para el VIH, desde un manojo de pastillas a una al día, y se vio como si estuviera desnuda. Entonces hay pacientes que no encajan, hay pacientes que por desgracia no encajan porque serían ideales, pero en el que encaja y el paciente lo quiere y se pone, la satisfacción es muy importante. Y luego es cosas que a veces los médicos no valoramos, que es, quiero decir, yo soy un paciente crónico y lo sabes, desde hace muchos años, yo llevo tomando pastillas desde los 18 años, una pastilla me da igual que 5 que 2. Pero son mis pastillas, pero no es la pastilla del VIH.
Y esa cada mañana, yo no soy paciente, pero seguro que la miran así, y de no mirarla cada mañana, solamente eso yo creo que a muchos pacientes les cambia. En algo que no tocamos, que no son CD4 y carga viral, ¿vale? Y eso creo que ese paso de poder optar a eso... O viajar. Simplemente poder ir a un país en el que no tengas que declarar que tomas esa medicación para algo. Te vas 3 semanas a otro país, tienes que declarar a todo el mundo... Eso hay pacientes que nos lo han pedido por eso. Aduanas, tienes que decir, no, yo tengo este problema, esta enfermedad, no hace falta que se lo digas. Esta condición que, bueno, te hace pasar otra vez, supongo, bueno, pues es simplemente eso. Y además, pues no sé, que la exposición me ha parecido muy, muy interesante. Una pregunta comprometedora. ¿Cómo mejoramos en la PrEP la adherencia? No sé, es uno de los problemas que tenemos, ¿no? También a veces no acuden a la consulta. Nosotros desde el CIPI pues mandamos las PrEP. A veces, claro, luego me vienen, es que nos avisáis, luego no vienen, ¿no? Pero luego a veces algunos vienen pero también dejan el tratamiento. ¿Qué ideas se te ocurren o cómo podemos mejorar la adherencia de la PrEP? Porque claro, hay que tener en cuenta que son personas sanas. Claro. Y eso también es un factor a tener en cuenta, y no hay conciencia de enfermedad porque no hay enfermedad. Y aunque sea algo voluntario, luego, bueno, quizás con los inyectables, si en algún día se aprueban, es un arma de doble filo también. Pero bueno, no lo sé. Ahora mismo, ¿qué ideas se nos ocurren para mejorar esto? Mira, yo creo que la única opción es información al usuario para decirle si lo dejas... no lo empieces otra vez porque no es ahora lo dejo, ahora lo tomo, sino estar bien informado de que si lo dejan de tomar tienen toda la libertad, y también informarles porque de hecho es un modelo que viene lo utilizo en una época que estoy más sexual, que tengo más parejas sexuales, pero luego lo puedo dejar, no pasa nada, no tienen que estar en PrEP toda la vida, ¿no? O no tenemos que estar en PrEP toda la vida. Es decir, el usuario tiene que estar bien informado para valorar si realmente está teniendo o no. Decir, mira, es que estoy en una época que trabajo mucho y que no tengo relaciones sexuales. Pues es verdad, ¿para qué se lo va a tomar? Entonces, una es informarles bien. A demanda es una estrategia que no está aprobada por el Ministerio, pero todos sabemos que se hace, ¿vale? Aquí entre nosotros. Entonces, bueno, pues informarles bien cómo tienen que tomarla. Y accesibilidad, es decir, vale, pues estamos aquí, no ha venido, pues no ha venido, ya vendrá, pero si confías en que el usuario está haciendo algo proactivo e informado, ya vendrá. Claro que luego vienen y tocan la puerta y están, ay, Emma, que me supura, no sé qué. Venga, pasa, ¿no? También tener ese espacio de abertura de la consulta para los que se pierden, pues, pues no, pues ahora he dejado la pareja, porque hay muchos que ahora vienen, ¿no? Y dicen, no, ahora tengo pareja estable, lo dejo. Digo, vale, muy bien, lo deja por pareja estable. A cabo de 3 meses, Emma, que ya no somos estables, ya no tengo pareja, ya vuelvo otra vez. Bueno, pues vale, pues vuelvo a la PrEP. Es flexibilidad. Flexibilidad, accesibilidad y no juzgar. Porque claro, esta gente quiere tomar la PrEP para no usar preservativo. Bueno, hay que seguir diciendo que esto viene para cubrir lo que no cubre el preservativo. Luego sabemos lo que la realidad, y la práctica es que se compensa el riesgo y que se deja usar menos la prevención. Bueno, pues lo sabemos y tenemos que jugar, pero no la bronca de no has venido y tenías que hacerte los controles cada 3 meses, como decía Pilar. Se ven más que los pacientes VIH. Eso también, bueno, supongo que con el tiempo lo iremos viendo cómo se van modificando, y también informarlos bien y hacerlos partícipes de si tienes sintomatología, vente. No, es que no me toca hasta dentro de 3 meses, o no vengas porque no te visito, porque no. Es decir, si cualquier sintomatología que puede evidenciar, pues vente. Y sobre todo esto de dejarlo, yo les insisto mucho, digo, esto no es, ahora lo dejo, entonces la semana que viene vuelvo a empezar. No, si lo dejas, luego vuelves y empezamos de cero. Porque si empiezas a tomar la medicación, bueno, lo que hacemos todos, ¿no? Si empiezas a tomar la medicación y ya estás infectado, es un problema. Y bueno, pues que sean también, a ese nivel sí que hay que ser asertivos, creo. Vale, creo que Pepe quería... de vida influyen muchísimo en
bueno, en cómo se utiliza la PrEP, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ahondar mucho más en lo que has dicho. Yo creo que también es muy importante todo lo que tiene que ver con la formación de los propios profesionales sanitarios, no tanto en los que pueden estar dispensando la PrEP, sino en aquellos que pueden actuar como captadores de personas que se deriven a servicios de PrEP. Me explico, o sea, si tú eres un médico de atención primaria o de otra especialidad y entras en contacto con personas que en algún momento pueden ser beneficiarios de PrEP, hay que estar bien informado, sobre todo precisamente para no prejuzgar, para saber cuál es el valor de esta iniciativa biomédica, como hay otras, ¿no? Porque al final, ¿qué diferencia hay entre ponerse un preservativo o tomar una pastilla? Lo mismo, ¿no? Ambos buscan lo mismo. Lo que pasa es que parece que como lo del preservativo es más molesto, pues ya que vas a disfrutar, joróbate, ¿no? Y la pastilla es menos, es como más permisiva. Es decir, que de alguna manera también en la sociedad haya un entendimiento y una comprensión de que, bueno, pues esto a lo mejor al que lo recomienda no tiene por qué gustarle o querer hacerlo o practicarlo o no tiene la oportunidad, pero que sí que se lo puede ofrecer a otras personas, porque el que los sanitarios tengamos prejuicios frente a la PrEP hace que muchas personas que puedan beneficiarse no se incorporen. Y luego, bueno, hay colectivos que es muy difícil que lo puedan llevar de una forma ordenada, quizás no son mayoritarios ni mucho menos, y bueno, formas alternativas de profilaxis, ¿no? Pues como pueden ser los inyectables, les pueden solucionar también algún problema. Yo quería preguntar, a raíz de nombrar las residencias de mayores, pues si sabíais cómo era la situación en las residencias de personas discapacitadas, porque puede que se junte con otro estigma de que si ya no valoramos a las personas discapacitadas como personas que puedan ser sexualmente activas y tienen una carencia de educación sexual brutal, pues como es el tema de si siquiera la gente se plantea que puedan ser portadores de una ETS o mil cosas. Pues mira, por ejemplo, la residencia que te digo yo es de personas con discapacidad, ¿vale? Por eso los acompañamos, porque tienen dificultad en el habla o dificultad de movilidad, etcétera, ¿no? Por supuesto, dispuestos a colaborar con aquellas personas que nos lo pidan, o sea, encantados. Vale, creo que no hay más preguntas, ¿o sí? Sí, una. Y que también lo habéis adelantado un poco con la PrEP, y es que yo creo que la PrEP tenemos que dar un paso adelante, ¿no? Habéis comentado una cosa, y es que a las personas que están en PrEP se les ve más que a los pacientes en cuanto a frecuencia de visitas y realización de análisis. Probablemente también estamos como pasando la viruela, ¿no?, del inicio de una acción biomédica totalmente novedosa, ¿no? Pero yo creo que es que tenemos que dar un paso en que haya más corresponsabilidad por parte de las personas que hacen PrEP de su propio cuidado. Creo que un entrenamiento en el autocuidado y en los riesgos que puede tener, los beneficios es lo que siempre le decimos, ¿no?, para que las personas se corresponsabilicen, ¿no? A lo mejor no es necesario que vengan con ese grado de frecuencia, bueno, pues si son capaces de identificar si han tomado unos riesgos excesivos o si se pueden hacer autotomas. También sería muy importante deshospitalizar, aunque eso es muy difícil porque es un tipo de medicación que es hospitalaria, pero que pudiera haber puntos de recogida que no fuera el hospital, porque de alguna manera también se estigmatiza a las personas que están en PrEP, ¿no?, al ir al hospital, y que empezáramos a sacar un poco la PrEP de lo que es una asistencia puramente sanitaria, que es lo que se ha convertido hoy, que es necesaria para toda la detección precoz, aunque ya hay algún estudio que dice que la detección en los sistemas de PrEP de ITS no es tan precoz como parece ni aporta tantísimo, ¿no? Quizá sacar la medicación a recursos mucho más cercanos al ciudadano y de alguna manera desmedicalizarla para que, bueno, pues sea algo pues mucho más cercano dentro de lo posible, ¿no?, a lo que es la toma pues, de los anticonceptivos orales, por ejemplo, u otras medidas, ¿no? Hay dificultades pues porque el tipo de medicación limita mucho el uso en farmacia de calle, y eso hace, bueno, pues que tengas que contar con recursos tipo pues farmacias garantes, etcétera, pero bueno, se pueden ir dando pasos en ese sentido. Perdón por interrumpir, pero es que vamos ya bastante tarde de tiempo, entonces tenemos ahora una pausa para café que va a ser 15 minutos y volvemos otra vez a las 12:15. Ha habido una pregunta vía Zoom, pero tampoco nos da tiempo a contestar aquí, entonces la dejamos apuntada y nada, nos vemos a las 12:15.
Gracias. Oye, perdona.